¿Sabías que hay 3 apodos que pueden hacer que una mujer piense en ti incluso cuando no debería? No son frases cursis ni cumplidos baratos, son armas psicológicas disfrazadas de juego. Lo mejor es que te permiten mantener tu centro sin rogar ni perder poder. Imagina esto por un momento: estás en una conversación con una mujer, disfrutando del intercambio de palabras, y sin que hagas ningún esfuerzo evidente, logras algo que muchos solo sueñan. Ella empieza a mirarte con una fascinación que no puedes evitar notar, como si algo en ti hubiera tocado una fibra interna que ni ella misma había sido capaz de identificar. Te ve como alguien que no solo la intriga, sino que también la desafía, la reta de una manera que no puede explicar con facilidad. Y lo mejor de todo, no te has esforzado para hacerla sentir así, porque todo lo que hiciste fue ser auténtico y seleccionar las palabras correctas en el momento justo. Tus palabras son como pequeñas chispas que encienden algo en su interior, sin que lo grites ni lo hagas obvio. Esas palabras que usas no son cualquier combinación vacía de sonidos, son palabras que despiertan una respuesta emocional profunda. Algo que estaba oculto bajo capas de pensamientos y sentimientos que ni ella misma había explorado. Son palabras que hacen que se cuestione, que la hagan sentir algo más allá de lo superficial, que toquen un lugar en su mente que creía inaccesible. No estás diciéndole frases comunes ni piropos fáciles, estás empleando algo mucho más poderoso, la habilidad de conectar a un nivel emocional profundo. De hacer que se dé cuenta de una parte de sí misma que había estado dormida, algo que no había sido consciente de su deseo o de lo que realmente busca en una conversación, en una relación. Lo más impactante de todo esto es que lo logras sin esfuerzo, sin necesidad de recurrir a trucos baratos ni manipulaciones. Usas apodos que parecen inofensivos a simple vista, pero que tienen un poder mucho más profundo. Es como si esas pequeñas palabras, al pronunciarse, se transformaran en una especie de imán, algo que, sin razón aparente, la obliga a prestar atención a lo que estás diciendo, a lo que eres, a lo que representas. Y lo mejor de todo es que ni ella sabe muy bien por qué. Simplemente se siente atraída, como si estuviera descubriendo algo en ti que jamás había notado antes, como si tus palabras pudieran decirle lo que había estado buscando sin siquiera entenderlo. Esa atracción no se basa en trucos baratos ni en cumplidos vacíos, sino en una conexión profunda que la hace ver en ti algo más que una simple conversación. Cuando le dices a una mujer eres mi distracción favorita, no estás simplemente diciéndole un cumplido cualquiera, ni mucho menos recitando una frase vacía que la haga sentirse bien por un momento. Estás, en realidad, haciendo algo mucho más profundo, estás reconociendo, con una sutileza que pocos pueden percibir, que su presencia tiene un efecto significativo en ti, pero lo haces desde un lugar de poder. Esta frase no es una declaración de vulnerabilidad, no es una súplica de atención ni un intento desesperado de captar su interés. No estás diciendo me encantas como si estuvieras entregándote a la primera mujer que pasa por tu vida, como si fuera una necesidad apremiante, sino que lo estás diciendo desde una postura que refleja control, autoconfianza y, sobre todo, misterio. Al decirle eres mi distracción favorita, no solo estás reconociendo que ella tiene un efecto sobre ti, sino que lo haces de una manera que resalta tu poder personal. No estás entregándote, no estás demostrando desesperación. Al contrario, estás haciéndole saber que, aunque ella te atrae profundamente, no la ves como una prioridad inalcanzable, sino como algo que enriquece tu vida de una manera inesperada y fascinante. Esa palabra favorita tiene un peso peculiar, porque no es un necesito ni un quiero, sino algo que se dice con calma, con un tono de quien no está desesperado por su atención, pero que la valora, que la considera única, que la hace especial dentro de su mundo. La palabra distracción también juega un papel crucial, porque implica que su presencia en tu vida no es solo importante, sino que tiene un atractivo que desvía tu atención de las presiones cotidianas, de los problemas y de los intereses superficiales. Ella, al ser tu distracción favorita, se convierte en algo más que una persona que simplemente pasa por tu vida. Ella es un factor que hace que el mundo se vuelva más interesante, más dinámico, más intrigante. Pero no es una distracción cualquiera, es una que, sin pedirlo, te cambia la perspectiva, te retiene en su magnetismo, te obliga a dedicarle tiempo y atención. Pero sin hacerlo de una manera que te haga perder el control o sentirte vulnerable. Y aquí es donde se diferencia de las típicas frases cursis o predecibles como me encantas. Ese tipo de expresiones, aunque bien intencionadas, carecen de la profundidad y la intriga que esta frase lleva consigo. Decirle eres mi distracción favorita es mucho más masculino, más sofisticado y mucho más intrigante porque juega con las emociones y el intelecto de manera más cuidadosa.
No es una simple proclamación, es un reto, una invitación a entender lo que está detrás de tus palabras. Estás abriendo una puerta a una conexión más compleja, en la que ella no es simplemente un objeto de deseo, sino una presencia que tiene el poder de alterar tu enfoque, de hacer que el mundo se vuelva más interesante, de poner en duda todo lo que creías saber sobre lo que realmente te atrae. En este contexto, distracción favorita se convierte en una especie de elogio velado, un reconocimiento de su influencia en tu vida que no es sumiso, sino que refleja un dominio de tus emociones y deseos. Este apodo, aunque poderoso y cargado de significado, no sirve de nada si lo usas en el momento equivocado. Es fundamental comprender que las palabras tienen un peso que se debe manejar con cuidado y, sobre todo, con el contexto adecuado. Decirle eres mi distracción favorita en el momento incorrecto puede perder su encanto, y en lugar de generar el impacto que deseas, puede resultar en una incomodidad o incluso en una desconexión emocional entre ambos. Por ejemplo, no lo digas cuando ella está seria, concentrada o hablando de algo importante como su trabajo, ya que en esos momentos su mente está enfocada en tareas, responsabilidades o situaciones que requieren atención. La frase perdería su poder en medio de una conversación formal o cuando ella está lidiando con algo que la distrae de la diversión, la ligereza o el juego emocional. En esas situaciones, la respuesta emocional que podrías generar no sería la esperada, de hecho, podría incluso parecer fuera de lugar o forzada, desentonando con el tono de la conversación. El mejor momento para usar esta frase es cuando ella se siente ligera, relajada, juguetona, casi como si estuviera disfrutando del momento, sin preocupaciones que la aten al estrés diario. Es en esos instantes cuando la frase tiene el potencial de resonar de manera profunda, cuando su energía está más abierta a la diversión y a la conexión emocional sin la carga de las tensiones cotidianas. Imagínate la escena, ella está sonriendo, con una chispa juguetona en sus ojos, tal vez incluso retándote o jugando a algo que involucra un poco de picardía. Es en este contexto donde el apodo tiene el mayor efecto, porque no solo se siente natural, sino que está alineado con su estado emocional. En esos momentos, la frase se convierte en una especie de juego entre los dos, donde la atracción se construye a través de un intercambio de palabras que es tanto misterioso como divertido. Además, es importante señalar que el apodo pierde su eficacia si lo repites demasiado. Como todo en la vida, el exceso puede restarle poder y frescura. Repetirlo de forma constante, en cada interacción o cada vez que la veas, hace que pierda su capacidad de sorpresa, de intriga. El valor de un apodo como eres mi distracción favorita radica en su rareza y en la emoción que genera en el momento justo. Si lo usas con demasiada frecuencia, no solo pierde el impacto emocional, sino que también puede empezar a sonar como una muletilla, una frase vacía que ya no tiene la misma carga de atracción. El secreto está en la moderación, en saber cuándo y cómo usarlo de manera estratégica, para que cada vez que lo digas, se sienta especial, auténtico y, sobre todo, intrigante. No se trata simplemente de soltar una frase al azar. El verdadero poder de este apodo radica en su uso inteligente, en aprovechar esos momentos en los que ella se siente conectada, ligera y en un estado emocional en el que puede dejarse llevar por la intriga. De esta forma, no solo estás llamando su atención, sino que estás mostrando tu capacidad para leer el momento, para elegir las palabras adecuadas en el contexto perfecto. Esto es lo que realmente genera una atracción genuina, una conexión que va más allá de lo superficial. Porque es el resultado de un entendimiento mutuo de los momentos que comparten y de las emociones que ambos están dispuestos a explorar en ese instante. Segundo apodo, Señorita Imposible. Este apodo, cargado de misterio y desafío, es especialmente adecuado para aquellas mujeres que, sin necesidad de hacer mucho, logran que un hombre se esfuerce más de la cuenta. Son esas mujeres que tienen una presencia que no se deja capturar fácilmente, que no responden rápido a los mensajes, que no entregan todo de inmediato. Esas mujeres que, de manera sutil, mantienen un poco de distancia, pero lo hacen de una manera tan fascinante y cautivadora que despiertan el interés de los hombres, invitándolos a hacer más esfuerzo para ganarse su atención. Es como si ellas supieran, sin decirlo, que la atracción no debe ser algo que se entregue fácilmente, sino algo que debe ganarse, que debe ser conquistado. Y este tipo de comportamiento, en lugar de alejar a los hombres, lo que hace es activar un profundo deseo de conquista, un deseo de lograr lo que parece estar fuera de alcance, pero que se percibe como tremendamente valioso y significativo. Este apodo no solo juega con el instinto de conquista, sino también con el respeto.
La señorita imposible es alguien que no se rinde fácilmente, que no se deja atrapar por el primer intento, y esto genera una mezcla de admiración y desafío. Es como si estuvieras reconociendo que esta mujer tiene algo que la hace especial, algo que no es como las demás, algo que no puede ser obtenido por simples esfuerzos. En el fondo, lo que realmente estás diciendo con esta frase es que la ves como un reto, un objetivo que no es fácil de alcanzar, pero que precisamente por eso se vuelve aún más atractivo. Este tipo de mujer no es fácil de conquistar, no se deja caer en las primeras palabras bonitas ni en los primeros cumplidos vacíos. Ella se mantiene en un lugar de independencia y misterio, y eso es lo que la hace tan intrigante. Cuando le dices tú eres una señorita imposible, no estás simplemente dándole un apodo cualquiera, ni estás diciendo una frase superficial. Estás reconociendo en ella una calidad única, una complejidad que la distingue de las demás. Estás diciendo que has notado esa rareza en su actitud, esa capacidad de mantener algo de distancia y, al mismo tiempo, de despertar el deseo y la curiosidad. Estás reconociendo que lo que la hace imposible de obtener es precisamente lo que la convierte en algo tan valioso y deseable. No es una mujer que se entregue fácilmente, pero precisamente por eso, cuando lo hace, tiene un valor incalculable. Estás diciendo, en esencia, que ella es única, que no se conforma con lo común, con lo que está al alcance de todos, sino que es alguien que está fuera de lo ordinario. Alguien que desafía las expectativas y que crea una especie de misterio en torno a sí misma. Además, este apodo toca el ego femenino de una manera elegante y sofisticada. No lo dices de una manera vulgar ni de una forma que la haga sentirse menospreciada o tratada como un objeto. Al contrario, al llamarla señorita imposible, estás elevando su estatus, colocándola en un pedestal sutil pero firme. Es un cumplido, pero no uno que sea de esos que se dicen sin pensar. Es un cumplido que tiene peso, que hace que ella se sienta admirada no solo por su belleza, sino por su capacidad de mantenerse misteriosa, de mantener a los hombres interesados sin entregarse por completo. Sin hacer todo demasiado fácil. En el fondo, le estás diciendo que la respetas por su capacidad de no ser como todas las demás, por su habilidad de mantener su independencia, su reserva, y por la forma en que maneja el juego de la atracción. Este apodo no es para cualquiera, ni debe ser utilizado a la ligera. Es para esas mujeres que, sin hacer un esfuerzo aparente, logran atraer a un hombre de manera irresistible. Y al decir señorita imposible, lo que realmente estás haciendo es rendirte ante esa fascinación que ellas generan, reconociendo que no es algo fácil de conseguir, pero que eso es precisamente lo que lo hace aún más valioso. ¿Cómo usar este apodo correctamente? El apodo señorita imposible tiene un poder particular, pero su efectividad depende, en gran medida, de saber cuándo y cómo usarlo. No es un apodo que debas lanzar sin pensar, ni mucho menos utilizar en cualquier momento de la conversación. Tiene que ser usado con precisión, en el momento exacto, cuando ya se ha creado cierta tensión, cuando las interacciones han alcanzado ese punto en el que hay un juego sutil de atracción, de desafío. Este apodo es mucho más que una simple frase, es un reconocimiento, un toque de distinción que tiene un impacto profundo si se usa adecuadamente. El momento adecuado para usarlo es cuando la conversación ha escalado de alguna manera, cuando ella ha lanzado una provocación, una pequeña chispa de juego o de desafío que te invita a responder con algo igualmente intrigante. No lo utilices en el primer mensaje, ni en esos primeros intercambios donde todavía no se ha establecido esa dinámica de tensión. Decirlo demasiado pronto, sin que haya habido una interacción cargada de esa energía, puede hacer que el apodo pierda su esencia y su impacto. En esos momentos iniciales, el apodo podría sentirse forzado, prematuro y, lo que es peor, podría dar la impresión de que estás apresurándote demasiado. De que estás buscando llamar su atención de una manera que no ha sido construida naturalmente. La clave aquí es que no se trata solo de la frase, sino del contexto en el que la dices. Si el terreno no ha sido preparado, si no has establecido previamente una cierta tensión, el apodo podría no tener el efecto deseado. El apodo también debe ser usado cuando la conversación no está siendo plana o monótona. No lo utilices cuando la charla sea superficial o cuando no haya habido ningún tipo de intercambio emocional o intelectual significativo entre ambos. Para que señorita imposible tenga el peso que se merece, debe ser dicho en un momento en el que se haya producido una cierta conexión. Cuando la conversación esté cargada de una energía que te permita hacer este tipo de afirmaciones. Si la charla es plana, si no hay un desafío implícito o una provocación de su parte, el apodo puede sentirse vacío, fuera de lugar.
Es importante que haya un contexto previo que haya preparado el terreno para que esta frase tenga su verdadero impacto. Y, por supuesto, uno de los errores más graves que puedes cometer al usar este apodo es hacerlo desde un lugar de inseguridad. No lo uses como una forma de tratar de impresionar o de conseguir su aprobación. El apodo debe salir de ti de manera natural, como un reconocimiento sutil de su capacidad de ser única, de ser diferente a las demás. Decirlo desde la inseguridad o con la necesidad de validación puede restarle todo su poder. Si lo dices con inseguridad, si lo usas para tratar de ganar algo de ella o para tratar de hacerla sentir especial por tu propio beneficio, perderá su magnetismo y su elegancia. La frase tiene que ser dicha con calma, sin apresurarse, como si simplemente estuvieras reconociendo algo que ya es obvio para ti. No lo digas como un premio o como algo que te estás otorgando a ella. No lo uses como si estuvieras dándole una medalla por algo que acaba de suceder. Al contrario, debe ser dicho con naturalidad, como un reconocimiento discreto pero lleno de respeto, como si estuvieras simplemente confirmando lo que ya sabes, que ella es diferente. Que ella es ese reto que despierta algo en ti. La forma en que lo dices también es crucial. No debe ser una frase lanzada sin más, sino una afirmación que nace desde una postura de confianza, de sabiduría. Debe ser algo que, al escucharla, ella sienta que en ese momento tú la ves con una claridad que tal vez no esperaba, pero que al mismo tiempo la hace sentir respetada. Es un cumplido, pero no uno obvio o directo. Es un cumplido que se da entre líneas, que se dice con la seguridad de que entiendes que ella no es fácil, que no está dispuesta a dejarse atrapar sin más, y que, por esa razón, es aún más intrigante. En lugar de dar la sensación de que estás buscando su aprobación, este apodo debe hacerla sentir que, por un momento, ella está siendo vista desde un lugar de respeto y admiración, por su capacidad de mantenerse desafiante, misteriosa, sin ser fácilmente descifrada. Y eso, en su esencia, es lo que convierte a este apodo en algo mucho más que una simple frase, es un reconocimiento del juego de poder emocional, un reto lanzado con elegancia, que solo tiene cabida cuando las circunstancias son las adecuadas. Recuerda siempre que lo que realmente marca la diferencia en el uso de este apodo no es solo la frase en sí, sino el momento preciso en que decides usarla, el contexto que la rodea y la manera en que lo haces. Si logras combinar todos estos elementos de forma adecuada, el impacto será profundo y duradero. Tercer apodo, mi teoría del caos. Este apodo es para una mujer completamente única, esa que entra a una habitación como si fuera un huracán, como si todo a su alrededor tuviera que detenerse, reajustarse, transformarse. No pide permiso para irrumpir en un lugar, no sigue las reglas del protocolo, no se conforma con lo que está establecido. De alguna manera, su presencia exige un cambio, genera una especie de desorden que, lejos de causarte incomodidad, te atrae irremediablemente. Ella te desafía, te hace cuestionar tus planes, te empuja a salir de tu zona de confort sin pedirte permiso, te obliga a adaptarte a su energía arrolladora. Y lo más fascinante es que, por alguna razón que no entiendes del todo, te encanta. En lugar de sentir que pierdes el control, sientes que, de alguna forma, te has sumergido en algo más grande, algo que te eleva y te hace sentir vivo de una manera totalmente inesperada. Este apodo no es para cualquier mujer, no es algo que puedas usar con cualquiera. Es para esa mujer que te hace perder el control, pero no de una manera desordenada o caótica, sino con un estilo que te hipnotiza, que te mantiene a su lado, que te envuelve en un remolino de emociones intensas que no puedes dejar de explorar. Cuando llamas a esta mujer mi teoría del caos, no solo le estás asignando un apodo, sino que le estás dando un rol protagónico en tu vida. Estás reconociendo que su manera de ser, su capacidad de alterar lo que parecía ser una rutina, un día normal, es algo que tú disfrutas, que te resulta fascinante. Al llamarla mi teoría del caos, le estás diciendo, en un lenguaje sutil pero poderoso, que no solo aceptas su intensidad, sino que la celebras. Le estás mostrando que su locura, su manera impredecible de existir, es lo que te mantiene enganchado, lo que hace que tu mundo se sienta más emocionante, más vivaz, más lleno de color. Su capacidad para no seguir las reglas, para no someterse a las expectativas, para no ser predecible, es lo que te hace sentir que realmente estás viviendo, no solo existiendo. Este apodo no es un simple cumplido, es una afirmación de que ella tiene algo que te desarma, que te reta, que te hace ver el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. El apodo tiene algo que los demás no tienen, y eso es lo que lo hace tan atractivo, drama sexy.
No es simplemente que su vida sea desordenada o impredecible, sino que esa imprevisibilidad está cargada de una energía que, de alguna manera, se convierte en un imán para ti. Hay un tipo de magnetismo en su caos, algo que no se puede explicar, algo que va más allá de la superficie. La palabra teoría añade una capa de profundidad a este apodo, porque implica que, aunque su comportamiento pueda parecer desordenado o irracional a simple vista, hay una complejidad subyacente que te cautiva. Mi teoría del caos es como si estuvieras diciendo que, aunque no entiendas por completo cómo funciona su mundo, te atrae, te fascina, te intriga. Es como si la vieras como un rompecabezas fascinante que, aunque no tiene respuestas fáciles, te impulsa a seguir explorando. Lo más fascinante de este apodo es que no la estás juzgando por su intensidad, sino que la estás celebrando. No la estás viendo como un caos a resolver o algo que necesite ser corregido, sino como una fuerza de la naturaleza que te atrae de una manera única. El caos que ella trae consigo no es algo que te asuste o que te haga querer huir, al contrario, es algo que te excita, algo que te empuja a vivir más intensamente, a sentir más profundamente. Al llamarla mi teoría del caos, le estás diciendo que no solo aceptas su naturaleza salvaje, sino que la abrazas, que la ves como una de las partes más emocionantes de tu vida. Es como si le estuvieras diciendo que su forma de ser, su manera de desordenar las cosas, es lo que hace que todo en tu vida tenga sentido. La imprevisibilidad se convierte en la chispa que enciende algo dentro de ti, que te hace querer adentrarte más en ese torbellino emocional, que te da la sensación de que la vida, con ella a tu lado, es mucho más que una serie de días predecibles y tranquilos. Este apodo tiene el poder de encender algo más profundo que la simple atracción física, toca una cuerda emocional que te conecta con esa parte de ti que busca lo desconocido, lo inesperado, lo emocionante. Mi teoría del caos no es solo un apodo, es una invitación a rendirse a la experiencia, a sumergirse en el drama sexy que ella ofrece. A disfrutar de la aventura que es vivir con alguien que no teme alterar las reglas del juego. Es una declaración de que te encanta la manera en que ella transforma tu mundo, como te hace sentir que, cuando estás cerca, nada es predecible, pero todo tiene un sentido profundo que solo tú puedes entender. ¿Cuándo usar este apodo? Mi teoría del caos es un apodo poderoso, pero como con todos los buenos recursos, su efectividad depende de cuándo y cómo lo utilices. Este apodo no es algo que debas repetir constantemente, porque si lo usas con demasiada frecuencia, pierde todo su impacto. Llamarla así todo el tiempo, en cada conversación o situación, hace que la frase se desgaste y se vuelva demasiado predecible. Lo que hace que este apodo sea tan fascinante es su capacidad para ser un recordatorio de su impacto en ti en momentos específicos, cuando realmente está desafiando tu calma. Cuando está alterando ese equilibrio que tú normalmente mantienes. Es en esos momentos de caos controlado donde este apodo se vuelve un reflejo de esa dinámica tan electrizante que crea, cuando su presencia provoca una especie de trastorno emocional en ti. Pero al mismo tiempo lo disfrutas. El mejor momento para usarlo es cuando ella realmente esté desafiando esa calma tuya, cuando haya hecho algo que te saque de tu zona de confort, algo que te haga sentir que, por un instante, las reglas del juego han cambiado. Es cuando ella se convierte en una fuerza que trastorna tu mundo, cuando de alguna manera te obliga a reaccionar, a adaptarte a su energía, a lo inesperado. Este apodo no se debe usar cuando todo está tranquilo o cuando la conversación fluye de forma tranquila y predecible. El caos, el desafío, es lo que lo activa, lo que le da vida. Solo en esos momentos, cuando realmente sientes que el equilibrio que tienes ha sido alterado de una manera fascinante, es cuando el apodo debe surgir. Es un recordatorio de su capacidad para cambiar las cosas, para mover el aire con su presencia, y lo único que puedes hacer es aceptar esa alteración de la calma con una sonrisa o una carcajada. Además, como con los otros apodos, la manera en que lo dices es crucial. No debe ser una frase seria o solemne, sino que debe tener un tono sarcástico, juguetón, como si estuvieras reconociendo con una sonrisa el caos que ella ha traído a tu vida. La clave aquí es el humor. La forma en que le dices mi teoría del caos debe dejar claro que lo estás diciendo en tono de broma, sin que suene a crítica o juicio. No es un comentario negativo, sino una forma de reconocer de manera irónica y divertida que, de alguna manera, te encanta que ella sea así. El humor es lo que suaviza el impacto de la frase, lo que le da esa energía ligera, divertida, que convierte el caos en algo atractivo, sexy y hasta misterioso. Este apodo, en última instancia, tiene que sonar como una broma entre ambos, una broma que celebra lo que ella es y lo que provoca en ti.
La idea es que, al usarlo, no estés simplemente etiquetándola como difícil de manejar o problemática, sino que lo estés diciendo con una sonrisa en el rostro, reconociendo el toque especial que ella aporta a tu vida. En resumen, úsalo en esos momentos donde la intensidad de su energía realmente haya trastornado tu calma, pero hazlo de una manera juguetona, nunca seria ni en forma de reproche. Y recuerda, el humor es la clave para que el apodo tenga su verdadera esencia. El secreto del estoicismo en la atracción. La clave de los apodos y, en general, de las interacciones que mantienen un magnetismo especial, radica no solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. Esto es un principio fundamental que se entrelaza con la filosofía del estoicismo, una filosofía que ha sido clave para entender el poder de la atracción genuina. No es suficiente con emitir las palabras correctas, lo que realmente impacta y genera una verdadera conexión es el tono, la calma y la disposición con la que las entregas. La atracción no se trata de impresionar o de intentar ser alguien que no eres. La verdadera atracción ocurre cuando puedes provocar una respuesta, una chispa emocional, sin perder tu compostura. El poder de esta estrategia radica en que no estás buscando una aprobación, no estás desesperado por agradar, sino que, en lugar de eso, invitas a una reacción, pero manteniendo siempre el control sobre ti mismo. En el estoicismo, uno de los principios clave es la idea de que la verdadera fortaleza no radica en lo que ocurre a tu alrededor, sino en cómo eliges responder a ello. Esta misma filosofía se puede aplicar a la atracción. El verdadero poder no está en reaccionar a los estímulos externos con desesperación, ansiedad o ansiedad por agradar. El verdadero poder está en mantener tu calma mientras todos los demás alrededor pierden la cabeza. En un mundo que valora la inmediatez, la necesidad de validación y las reacciones rápidas, el hombre o la mujer estoica se destaca precisamente por su capacidad para mantenerse sereno. Para no apresurarse a responder a las expectativas ajenas o a las emociones inmediatas que podrían surgir en una situación cargada de tensión. Cuando interactúas con alguien que te atrae, ya sea una mujer o un hombre, la clave no es lanzar cumplidos apresurados o palabras vacías en un intento por impresionar. Lo que realmente te hace irresistible es tu capacidad para provocar interés sin mostrar desesperación, sin apresurarte a demostrar tu valía o tu deseo. El apodo que eliges, la manera en que lo entregas, el tiempo en que lo dices, todo eso está imbuido de una calma que no se ve afectada por las circunstancias externas. Estás mostrando que puedes manejar la situación, que no te dejas arrastrar por el flujo emocional de la interacción, sino que eliges la respuesta más calculada, la más elegante. En lugar de caer en la trampa de la emoción momentánea, mantienes tu equilibrio interno. Por ejemplo, cuando usas apodos como mi teoría del caos o señorita imposible, no lo haces desde la ansiedad de obtener una reacción inmediata. Lo haces desde una postura de dominio tranquilo, como si estuvieras evaluando la situación, sin necesidad de apresurarte o de hacer que la otra persona sienta que te has perdido en la emoción de la interacción. No se trata de quedar atrapado en los altibajos emocionales de la conversación, sino de mantener tu postura firme, sabiendo que lo que estás diciendo tiene un poder en sí mismo. Pero que no necesitas apresurarte a comprobar ese poder. Este tipo de actitud transmite seguridad, confianza y, sobre todo, un control sobre uno mismo que, aunque no es algo que se pueda tocar o medir, es altamente percibido por los demás. La atracción real y duradera no viene de actuar impulsivamente, de hacer cosas solo para impresionar, sino de provocar un interés genuino mientras permaneces tranquilo, inquebrantable. Es como un juego de sutiles manipulaciones psicológicas que no se hacen de manera evidente, sino que se insinúan detrás de la serenidad y la calma. El poder no está en ser el más expresivo o el más ruidoso en la sala, sino en ser el más tranquilo, el más seguro de sí mismo, el que no necesita validación para actuar. Esa es la verdadera fuerza que los demás perciben, esa es la cualidad que genera atracción. Y no solo porque sea atractiva para los demás, sino porque representa la capacidad de estar en el momento sin perderse en él. Estás allí, presente, pero no te dejas arrastrar por lo que suceda a tu alrededor. Esa estabilidad emocional, esa resiliencia interna, es lo que crea una conexión profunda, algo que, en última instancia, es mucho más poderoso que cualquier intento de impresionar o de causar una reacción inmediata. Así, el verdadero poder de la atracción no proviene de lo que haces, sino de lo que eliges no hacer, no reaccionar de inmediato, no apresurarte a mostrarte, sino mantener esa calma que genera una atracción que no se basa en lo superficial, sino en lo profundo, lo sutil, lo eterno. Y esa es la esencia del estoicismo aplicada a la atracción, una fuerza interna que no necesita ser demostrada, sino que se manifiesta de manera natural, tranquila y poderosa.
El control es lo que seduce. El control, en su forma más pura, es una de las fuerzas más seductoras que existen. Sin embargo, no se trata del control que se intenta imponer sobre los demás, sino de un control interno, una capacidad de mantener el equilibrio emocional y psicológico sin importar las circunstancias externas. Este tipo de control no tiene que ver con la necesidad de dominar a otras personas o situaciones, sino con la habilidad de no perderse en la emoción, de no dejar que las presiones del entorno o las expectativas ajenas influyan en tus decisiones, en tu comportamiento o en tus palabras. La verdadera seducción radica en la serenidad con la que navegas por la vida, en la tranquilidad con la que te enfrentas a los desafíos y en la forma en que cada palabra que emites, cada gesto que haces, parece estar perfectamente calculado, cuidadosamente elegido. Cuando no estás necesitado, cuando no estás buscando aprobación y validación externa, cada palabra que dices adquiere un peso significativo. Esto se debe a que no estás hablando para impresionar, ni para ganarte la simpatía de alguien. Estás hablando porque lo deseas, porque has decidido decirlo en ese momento preciso, sin la presión de necesitar una respuesta inmediata. Este tipo de enfoque en las interacciones genera una atracción casi magnética, porque la otra persona siente que lo que dices proviene de un lugar de poder y control. No estás pidiendo permiso, no estás tratando de encajar o de agradar, sino que estás expresando tus pensamientos y deseos desde un lugar de certeza y autonomía. En este espacio, lo que dices se convierte en una elección consciente, no en una respuesta reactiva a las circunstancias. Los silencios, que muchas veces son vistos como vacíos o incómodos, se vuelven poderosos y cargados de significado. Cuando no sientes la necesidad de llenar cada pausa con palabras o de apresurarte a llenar un espacio incómodo con una respuesta impulsiva, lo que sucede es que el silencio se convierte en una herramienta de seducción. Un silencio en el momento adecuado es algo que cautiva, porque habla por sí mismo. En esos momentos, la otra persona se ve atraída por la calma con la que te mantienes, por el hecho de que no te sientes presionado a llenar cada rincón de la conversación con una palabra. Cada silencio es un recordatorio de que tú tienes el control de la situación, de que no estás tratando de ganar la aprobación de nadie, sino que estás simplemente existiendo y siendo tú mismo. Este tipo de control no se impone, sino que se irradia, y es esta irradiación de calma y poder lo que resulta seductor. Además, cuando cada palabra que dices parece venir de un lugar de elección y no de una necesidad desesperada de ser escuchado o comprendido, se crea un magnetismo irresistible. No estás pidiendo, no estás implorando, no estás buscando que te validen. Estás expresando lo que piensas y lo que sientes porque has decidido compartirlo, porque es algo que has evaluado y que has elegido decir en ese preciso momento. Este tipo de comunicación tiene un impacto mucho mayor que las palabras vacías o los cumplidos innecesarios. Cada frase se convierte en una declaración de independencia, de confianza y de autoconocimiento. No estás tratando de llenar vacíos emocionales en la otra persona, sino que estás mostrando lo que eres, lo que piensas, lo que deseas, sin depender de la respuesta que eso genere. Y es precisamente este sentido de control, este dominio sobre ti mismo, lo que resulta tan seductor. No se trata de ser perfecto o de nunca mostrar vulnerabilidad, sino de ser capaz de ser vulnerable de una manera controlada, de saber cuándo abrirte y cuándo mantenerte firme en tu espacio emocional. La seducción real, esa que va más allá de la atracción física o superficial, se basa en la percepción de que una persona tiene el control sobre su vida, sus emociones y sus decisiones. Cuando puedes mantener la calma en situaciones tensas, cuando no te dejas llevar por la urgencia o la ansiedad, cuando no necesitas que alguien te elija o te valide. Es entonces cuando se crea una atracción profunda y poderosa. El control, en este sentido, es una forma de libertad. Es la libertad de ser tú mismo sin tener que cumplir con las expectativas ajenas, de ser capaz de mostrarte tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, pero sin depender de la aceptación de los demás para sentirte completo. Y esa libertad es lo que más atrae. Las personas son atraídas por aquellos que no necesitan nada de ellas para sentirse completos, porque hay algo en ese comportamiento que refleja independencia, poder y autenticidad. No estás buscando ser alguien que no eres, no estás tratando de impresionar ni de ganar el favor de nadie, sino que estás simplemente siendo tú, con todo tu ser, con toda tu calma, y eso es lo que más seduce. En resumen, la seducción no radica en lo que haces para impresionar a los demás, ni en las palabras que dices en un intento de ganar su atención. La seducción real está en la capacidad de mantener el control sobre ti mismo y sobre la situación, de ser capaz de navegar por la vida sin necesidad de validación externa, sin apresurarte a reaccionar.
sin perder la calma ante las expectativas de los demás. La seducción está en poder decir lo que piensas y hacer lo que deseas sin que eso dependa de la respuesta que obtengas, en saber que lo que hagas es una elección consciente y no una necesidad. Ese es el verdadero poder, la capacidad de ser tú mismo, sin reservas, y atraer a los demás con la fuerza tranquila de tu ser. Hoy has descubierto 3 apodos con un poder psicológico real, 3 herramientas que, lejos de ser simples frases bonitas o trucos vacíos que solo buscan generar una respuesta inmediata, tienen un impacto profundo en la dinámica de atracción. Estos apodos no son palabras lanzadas al azar, ni son una simple forma de halagar, son estrategias sutiles pero efectivas que, cuando se usan correctamente, tienen la capacidad de cambiar completamente la percepción de una mujer sobre ti. Cada uno de estos apodos está diseñado no solo para captar su atención, sino para provocar una respuesta emocional, para activar una reacción que se queda con ella mucho después de que la conversación termine. Lo más importante es que estos apodos no dependen de ser dichos de una manera obvia o forzada. No se trata de ser excesivamente insistente o de hacer cumplidos vacíos para ganar un poco de su atención. Al contrario, la clave está en cómo los dices. Estos apodos deben ser entregados con calma, con esa serenidad que muestra que no estás buscando desesperadamente agradar, sino que lo dices con confianza, con la certeza de que cada palabra es una elección, una expresión genuina que no requiere de aprobación inmediata. El humor juega un papel crucial aquí. La forma en que entregas estas frases debe ser ligera, juguetona, no demasiado seria, porque lo que realmente se busca con estos apodos es crear una atmósfera de desafío, de diversión, de intriga. Este enfoque permite que el poder de las palabras no se diluya en la ansiedad por agradar, sino que se maximice en la independencia emocional y la autoridad sutil que muestras al mantener el control de la situación, sin perder la compostura. Vamos a ver los 3 apodos en detalle y cómo, al ser utilizados correctamente, pueden transformar completamente la manera en que una mujer te percibe. Mi distracción favorita es un apodo que toca una fibra muy particular porque le dice a la mujer que su presencia es tan atractiva y enigmática que eres capaz de apartarte de tus propios planes y compromisos para centrarte en ella. Este apodo activa un sentimiento de importancia y exclusividad, pero sin sonar demasiado directo o intenso. No la estás poniendo en un pedestal innecesario, pero sí estás reconociendo que su impacto en ti es significativo, y lo haces de una manera que no suena desesperada ni sumisa, sino respetuosa y con un toque de intriga. Señorita Imposible es otro apodo que tiene la capacidad de despertar una fascinación profunda, porque le estás diciendo que no es fácil de conquistar, que su presencia es algo que reta tus habilidades y tu paciencia, pero de una manera que te hace más atractivo en su mirada. Este apodo toca un aspecto fundamental de la psicología humana, el deseo de obtener lo que parece inalcanzable. La dificultad, el desafío, es lo que activa el deseo en un nivel profundo. Al usar este apodo, no solo estás reconociendo su independencia o su capacidad de mantener cierta distancia, sino que la estás invitando a seguir jugando el juego de la atracción, a mantener ese nivel de tensión que solo hace que la interacción sea más emocionante. La dificultad se convierte en una especie de juego, y ese tipo de desafío es algo que mantiene la atracción viva, porque crea un espacio donde las emociones pueden crecer sin perder el control. Y luego tenemos mi teoría del caos, un apodo que puede parecer como una declaración de locura, pero en realidad, es una forma sofisticada de reconocer que su energía, su intensidad, es lo que te atrae. Este apodo no solo reconoce el caos que ella puede traer consigo, sino que lo celebra. No la estás viendo como un problema a resolver, sino como una fuerza de la naturaleza que, aunque a veces puede ser impredecible, tiene algo extremadamente cautivador. Este apodo, dicho en el momento adecuado, puede activar una respuesta emocional muy poderosa, porque no solo la estás reconociendo, sino que también la estás poniendo en un lugar de protagonismo. En un espacio donde su energía no es vista como algo fuera de lugar, sino como una cualidad única que te atrae, que te seduce. El caos se convierte en una forma de atracción, algo que te llama y que no puedes evitar explorar, porque hay algo fascinante en la imprevisibilidad, algo que en su esencia está cargado de emoción y deseo. Lo más importante de todo esto es que estos apodos, cuando se utilizan correctamente, no solo generan atracción momentánea, sino que te elevan a otro nivel en el juego de la seducción. Te convierten en un hombre que no necesita recurrir a trucos baratos o palabras vacías para llamar la atención de una mujer. En lugar de eso, estos apodos te posicionan como alguien que entiende la psicología humana, que sabe cómo manejar la tensión emocional, cómo mantener el control de las interacciones sin perder la calma, sin desesperarse.
Te colocan en un espacio de poder emocional donde no estás buscando validación, sino que estás compartiendo una experiencia, una conexión, un desafío que eleva la dinámica de la atracción. Cuando se usan con calma, con humor y con enfoque, estos apodos pueden transformar completamente la manera en que una mujer te percibe. No son solo palabras, son herramientas estratégicas que, bien utilizadas, activan emociones profundas y despiertan una atracción genuina. Cada uno de estos apodos tiene el potencial de crear una conexión más profunda, de mantener el interés y de aumentar el nivel de atracción de manera que no solo te conviertes en un hombre que las mujeres encuentran atractivo, sino que te vuelves alguien que realmente sabe cómo manejar la dinámica de la atracción de una manera sofisticada y natural. Ahora quiero saber algo de ti, algo más personal, algo que me permita conocerte mejor en este espacio donde las palabras y las ideas se encuentran. Quiero que pienses profundamente y me digas, ¿cuál de estos 3 apodos crees que tiene más impacto en la dinámica de la atracción? ¿Cuál de ellos te parece que tiene el poder de desatar una reacción emocional significativa, una respuesta genuina, que realmente haga que alguien te vea de manera diferente? De una manera que te haga sobresalir entre los demás. Tal vez, solo tal vez, uno de estos apodos resuene contigo más que los otros, quizás por alguna experiencia pasada o por la manera en que encaja con tu personalidad o tus interacciones con los demás. Lo que me gustaría saber es cuál de estos apodos consideras que tiene el mayor poder de transformar la percepción de alguien y por qué. Reflexiona sobre esto por un momento. ¿Es mi distracción favorita, con su toque de misterio y atracción sutil? ¿O es señorita imposible, el apodo que juega con la dificultad de obtener algo que parece inalcanzable, pero que te intriga a seguir buscando? O tal vez, mi teoría del caos, que celebra la imprevisibilidad y la intensidad de una persona, pero de una forma intrigante y desafiante. Y aún más interesante, ¿alguna vez has usado alguno de estos apodos, incluso de manera inconsciente, sin saber exactamente el impacto que podrían tener? Tal vez te ha pasado alguna vez que, sin darte cuenta, has dejado escapar un comentario que tocaba una fibra emocional similar a alguno de estos apodos, y sin saberlo, has generado una respuesta profunda en la otra persona. A veces, la seducción no requiere de una estrategia calculada, sino simplemente de momentos espontáneos en los que las palabras correctas se dicen en el momento preciso. Así que, ¿te atreverías a probarlos ahora, con una conciencia más plena de su poder y su impacto? Imagínate usando uno de estos apodos en una conversación, viendo cómo la otra persona reacciona, observando su sorpresa, su intriga, su curiosidad. ¿Te animarías a dar ese paso y probar estas herramientas estratégicas para ver cómo transforman la dinámica de tu interacción? Quiero escuchar todo lo que tengas para decir. No dudes en contarme tus pensamientos, tus experiencias, tus expectativas. De verdad, me encanta leer lo que piensan, conocer sus opiniones y sus reacciones. Así que cuéntamelo todo en los comentarios, no te guardes nada. Voy a estar muy pendiente, leyendo y respondiendo, porque para mí es tan importante saber cómo estas ideas resuenan contigo como es compartirlas contigo. Además, quiero que sepas que el comentario más creativo, el que realmente me sorprenda y me haga ver las cosas desde una nueva perspectiva, lo voy a fijar en el canal para que todos lo vean. Quiero ver hasta dónde llega tu creatividad, cómo logras darle tu toque personal a lo que hemos hablado hoy. Así que no te detengas. Sorpréndeme con tu visión, con tus ideas, con esa chispa de creatividad que, sin duda, tienes. Estoy deseando ver lo que compartes y seguir esta conversación contigo. Y vamos, deja tu huella en los comentarios y haz que este espacio sea aún más increíble.